Muchísimas gracias nuevamente, mis saludos a todos quienes nos han oído. Yo lo que voy a hacer a manera de conclusiones, porque siento que hay una coincidencia grande entre toda la comisión, voy es como a resumir un poco lo que dije, en breve, ¿no? Sí, en unas cuantas ideas, ¿no? Bueno, lo primero es que lo del calentamiento global es un hecho. Eso no es un cuento. En eso el señor Trump y quienes lo siguen, o por lo menos le siguen eso, se equivocan en materia gravísima. Es un hecho. O sea, la naturaleza, la Tierra se modifica y el calentamiento global la está modificando, ¿sí? Ese es un hecho. Lo segundo que está claro es que ya se sabe qué produce el calentamiento global, una cosa que se llaman los gases de efecto invernadero, principalmente el CO2, el dióxido de carbono, que está muy presente digamos, en la combustión de los combustibles fósiles, ¿no? Petróleo, carbón, etcétera. Pero el metano, que se produce, digamos, de las tierras congeladas o de los gases de la ganadería también contamina, y hay otros que contaminan. Y hay una manera particular de generar gases de efecto invernadero por la inversa, digamos, que es la deforestación o el daño a los océanos, porque los árboles, las selvas, los bosques y los océanos los llaman los especialistas sumideros de carbono, porque cogen el carbono ese del CO2 y lo retienen, o sea, no se lanza a la atmósfera. Por eso es que la deforestación es un problema tan grave en esto. O cuando se tumban árboles y además se hacen pasturas, ¿no? Porque eso, pues lo que puede captar de carbono es muy poco, ¿sí? Bueno, entonces eso también está claro. Es dañino para el mundo y es dañino para Colombia. No nos hagamos los locos que a Colombia también lo afecta negativamente. Ahora, como es un calentamiento global y lo producimos entre todos los países del mundo, pues se necesitan soluciones globales. Un solo país no puede arreglar este problema. O sea, todos los colombianos sí tenemos que contribuir en la solución de este problema, pero necesitamos que haya un ejercicio de tipo global. Ahora, cada país tiene su realidad en lo que tiene que ver primero con la generación de los gases de efecto invernadero, segundo con los daños que ese calentamiento global puede causar en las cosechas, en las inundaciones, en las zonas costeras, en las nuevas plagas, en las enfermedades. Cada país es una realidad, o sea, el problema es de todos y todos nos afectamos mutuamente, pero cada país tiene que encontrar cuál es su realidad y qué tiene que hacer cada uno para encontrarle la solución a este problema. La otra cosa que hay que resaltar, y esto no se nos puede olvidar, es que el 80% de los gases de efecto invernadero lo genera el llamado G20, que es el grupo de los 20 países, digamos, más grandes del mundo, con economías mayores, incluidos ahí algunos más bien pobres. Sí, pero están las potencias económicas de Estados Unidos y las otras, y además hay unos cuantos países, digamos, menos desarrollados. Pero la mitad de ese calentamiento global lo generan 5 países. Los mencioné, Estados Unidos, o países no, pues sí, digamos países 5, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, China y me está faltando uno. Y Rusia, ¿sí? Ellos son los responsables de la mitad. Colombia, y esto lo quiero enfatizar, Colombia no le aporta mucho al calentamiento global, le aporta a los gases de efecto invernadero el 0,32%, o sea, menos del 1%, menos del medio por ciento. Menos del medio por ciento. Sobre esto, dos reflexiones. Primero, genera pocos porque somos muy subdesarrollados. Este es un país tan subdesarrollado que ni siquiera contamina en grande. Yo di las cifras de cómo se contamina o cómo se generan gases de estos en Estados Unidos y en Colombia, y ellos nos superan, y los gringos superan a todos los países de la Tierra porque son pues unos gastadores de recursos, y su industria y su transporte y sus carros y todas estas cosas pues son muy grandes. Entonces nosotros, y esto lo quiero enfatizar, no somos tanto culpables, aun cuando tenemos ese aporte del 0,32% al problema global, sino que somos víctimas, en principio por nuestro subdesarrollo, en principio por nuestro subdesarrollo. Esa es la realidad. Y aquí quiero hacer un énfasis. Hoy el senador Petro en un trino, entonces dijo que yo estaba haciendo mal las cuentas, que porque a ese 0,32% había que sumarle los gases de efecto invernadero que se produjeran por las exportaciones de petróleo y de carbón colombiano. Esa cuenta no se puede hacer así. Porque el carbón y el petróleo que nosotros exportemos genera gases de efecto invernadero allá.
Aquí también se genera un poquito al producir ese carbón, al producir ese petróleo, pero eso es muy poquito y ya está contado en el 0,32%. Y el que mandamos a Estados Unidos o a Europa, que se quema allá ese carbón y ese petróleo convertido en gasolina o en lo que sea, pues lo cuentan allá en las cifras generales, no se puede contar dos veces, eso está perfectamente claro. O sea, no hay que exagerar, el problema es muy grave y es gravísimo, hay que entenderlo, pero no hay necesidad de exagerarlo. Además, porque usted termina sacando conclusiones que pueden ser, que son falsas y que pueden ser muy riesgosas. O sea, que a nadie se le vaya a ocurrir decir que porque estamos en este problema, entonces hay que cerrar los campos petroleros de Colombia y las minas de carbón. Solo el que tenga esa idea en la cabeza, piénsela con calma, porque así tengamos muchas críticas a la minería y a la minería del petróleo y a la del carbón y a los gases de efecto invernadero, ojo, de esos productos dependen la mitad de las exportaciones de Colombia, la mitad de las exportaciones, pues y prácticamente todos los recursos de regalías que son importantísimos para la vida de los países, incluidos los más pobres de Colombia, que así se roben mucha plata, algo les toca de eso, eso hay que reconocerlo. Entonces, yo llamo la atención sobre esto. Eso no le quita gravedad al problema ni que no lo vamos a atender, lo vamos a atender, pero las cifras deben ser sagradas, pienso yo, deben ser sagradas. Ahora, entonces Colombia tiene que tener su propia política. ¿Yo qué propongo como la política de Colombia de acuerdo con nuestras realidades? Primero, reducir nuestra emisión de gases de efecto invernadero. O sea, hay que hacer esfuerzos por pasarnos a energías no contaminantes, por ejemplo, a energías eléctricas del producto de la energía eólica, la del viento, o energía solar, han bajado los precios, hay una posibilidad y hagámoslo. Ese es un hecho que yo no discuto, o sea, trabajemos en ese tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo pondría el énfasis en atacar la deforestación, porque es una parte grave del problema, porque golpea nada menos que los sumideros de carbono del Chocó Biopacífico, que es inmenso ese sumidero, y la Amazonia. O sea, ahí nos toca jugar con realidad. Entonces creo que el énfasis se debe poner ahí. Pero cuando digo énfasis, no quiero decir que no atendamos el tema de hacer esfuerzos por trasladarnos a formas limpias de energía como la eólica o como la solar. Pero también pienso que el esfuerzo principal de Colombia, de sus recursos públicos, que son escasos, es atender los efectos del calentamiento global, o sea, lo que se llama la mitigación de esos efectos, que son varios, y atenderlos es carísimo. O sea, si se inundan tierras costeras, imagínense el lío que vamos a tener si nos empiezan a volver inhabitables ciudades colombianas o poblaciones. Hay que atender todo el tema del cambio en los cultivos, áreas de cultivos que no se van a poder mantener sobre esos productos, que tendrán que trasladarse, etcétera, etcétera. Hay un lío complicadísimo. Todo lo que tiene que ver con plagas, con enfermedades, etcétera, que se estimulan por el calentamiento, viejas plagas, nuevas plagas, etcétera. Eso es una cosa costosísima. La salud de las personas, por supuesto, que también tenemos que verla. Entonces, ahí tenemos que tener unos recursos muy grandes para atender eso con toda seriedad, pienso yo, sin desatender lo otro, pero estoy señalando pues los énfasis, o sea, mitigar el impacto y al mismo tiempo lo enfaticé, reclamarle, el presidente de Colombia debe reclamarle a las grandes potencias para que trabajen en serio sobre esto. No están cumpliendo con sus promesas. Hay cambios importantes, pero no son suficientes. Y si ellos no resuelven el problema, no lo resuelve nadie. O sea, nada saca Colombia con reducir al mínimo sus gases de efecto invernadero si eso no determina que cambien las cosas. Son ellos. Entonces, el gobierno de Colombia tiene que exigirles a Estados Unidos y a las demás potencias que asuman esa responsabilidad con seriedad, que además tienen la plata y los recursos científicos y tecnológicos para hacerlo, y nosotros ponemos nuestra parte, repito, no lo voy a negar. Por último, decirles dos cosas más. Este es mi punto de vista, pero yo no pretendo ser pontífice ni en esto ni en nada. Poco me suena la idea de presentarme así. Entonces, esta es una propuesta que está abierta al debate. Sobre esto pueden fijarse muchos puntos de vista y se puede hacer un debate tranquilo, porque yo creo que nos interesa a todos, con un propósito, que sea que ojalá fuéramos capaces de hacer un pacto nacional sobre esto. Es decir, ponernos de acuerdo todos los colombianos o la mayoría en dónde hacer el esfuerzo. Ahora, por supuesto que ahí jugarían un papel muy importante los ambientalistas, pero no solo ellos. O sea, nosotros necesitamos que sobre estos asuntos tenga posición el industrial, el agricultor, el ama de casa, el estudiante y todo el mundo, porque finalmente es un esfuerzo que tenemos que hacer
entre todos. Bueno, nuevamente agradecerles pues la posibilidad de haber podido librar este debate. Muchas gracias, señora presidenta.